saben nuestros amigos televidentes, a través del grupo IFA Mundiales Bondad de MCN, que presidimos, y otras personas que entran a nuestro website babalagua.com, estamos en la tercera etapa de una entrevista del tema Ogboni con Baba Dr. John, quien es chef Oluwo, es el gran jefe de toda la comunidad Ogboni aquí en esta región de Ogun, y a la vez es el segundo hombre, el segundo comando de Ogboni para el mundo en todo nuestro linaje. Vamos a iniciar estos 15 minutos de programación preguntándole a mi papá, Dr. John, sobre la estructura orgánica de lo que son nuestros templos, y también una cuestión que es muy importante, tan importante como el tema de las Iyanifa, que hasta ahora no era tan aceptado, ahora es más aceptado en la diáspora. Bueno, de la misma forma tenemos aquí en el templo a todas nuestras hermanas que son Iyami Ogboni, y sobre esos temas va a versar este espacio. Baba, a mí, Dr. John, si fuera tan amable de explicarnos la estructura orgánica de lo que es un templo Ogboni, los distintos niveles jerárquicos dentro de Ogboni. Baba, if you can explain what is the order in a temple of, different titles inside the temple, and what role does it play the woman inside the temple? Yeah, you see, just like a hunter go to the bush to kill, but when hunter kill the animal, when he come back, he cannot do it by himself. He have to hand over to his wife. Okay. Just like how Él está diciendo que es como el cazador, que el cazador va a la selva, va a cazar, mata, pero si trae el animal a la casa y no hay nadie, ¿cómo lo va a hacer? Okay. So Yabi, they are the power of the Yamio Shoruga. When they are power, they handle something, they hand over to Akpeno hand over to Luz. Entonces no entendí muy bien lo que él dijo. Can you repeat, Papa, please? Yeah, you see, Yabi Abiye, head of the women in Yamio Shoruga. Okay, Abiye, está hablando que la Abiye es la mujer que está a cargo de todas las Iyami. So when Abiye handle in power to Akpena will go hand back to the Oluwos, which is the Oluwo, the king of Ogbonis. Okay, entonces cuando se va a hacer algún tipo de liturgia o algo, ella se lo da a la pena, que es otro rango dentro de Ogboni, y a la pena lo pasa al Oluwo. Yeah. Sí, esto es una cosa importante que queremos destacar, y a veces que en nuestro mundo occidental ocurre que una gran cantidad de nuestros hermanos babalagua hablan de Ogboni y no se sabe en realidad de una forma profunda y seria qué cosa es Ogboni. Una gran cantidad de nuestros hermanos babalagua en la diáspora hablan de las Iyami Choronga, se especula mucho, y realmente el gran mundo secreto de Iyami Choronga, ese gran mundo místico de Osameyi, no se puede conocer a cabalidad, no se puede conocer de una forma profunda hasta que se es consagrado como Gege, como Apena, o incluso como Oluwo aquí en el templo Ogboni. Yo le quería preguntar a mi papá, Dr. John, la importancia de la mujer como Iyami Ogboni, porque esa es una de las situaciones grandes nuestras en la diáspora. Nuestras mujeres hay que aceptar que son discriminadas como Iyanifa, hay que aceptar que son discriminadas en una serie de niveles de IFA, y nosotros estamos tratando de darle a la mujer en Occidente el lugar merecido en IFA, en Ogboni. Entonces la pregunta concreta para mi papá, Dr. John, es la importancia de la mujer. ¿Qué representa la mujer aquí en el templo Ogboni? Baba, he's saying, if you can explain the importance of the woman inside the temple. What are the roles? He was explaining that in other places, they do not want to accept women in Ifa, and they do not want to accept women in Ogboni. Can you explain the importance of women inside the Ogboni temple? Good. You see, the creator of Ogbonism, actually the creator of Ogbonism creates Oluwo, Abiye, Akpenos. Okay. The three pillars are all the Ogbonis. Without Abiye, without Akpenos, without Oluwo, there is no temple. Okay. Está diciendo que el creador de Ogboni
creó 3 pilares: el oluo, el apena y el gegeo. El abie. El abie. Okay. Without those 3 pillars, no Ogboni society. The whole 3 pillars. That is whereby before we initiate anybody in Ogboni society, Oluwo, Apeno, Abie must be there Abie. before we initiate. Okay. Está diciendo que Ogboni entonces no pudiera existir si no hay una abie, que es la mujer. H. Que si no hay mujer no puede existir ningún templo. Que el creador cuando creó dijo que había que tener un oluo, una apena y un abie, que es la mujer. Sin mujer no hay templo Ogboni. Okay. Now, so all these things, that's why we have something you should not eat in Ogboni. Él está diciendo que hay una cosa que no se debe comer en Ogboni. In Ogboni society, En la sociedad Ogboni, people when we initiate at the same temple, las personas se inician en el mismo templo. just like a man and woman. Just like a- Man and woman. Como lo mismo hombres que mujeres. We don't marry ourselves. The same person seeing the same fine. They don't marry themselves. Okay. Está diciendo que la única cosa es que las personas que vienen al templo Ogboni, así sea hombre o sea mujer, ellos no se casan. Until you bring your wife, come say, I want to initiate my wife. Hasta que la mujer o el hombre de esa pareja no viene al templo y se inician en Ogboni. So, en otras palabras, está diciendo que los miembros del templo Ogboni, los que están iniciados y están casados, no se pueden casar adentro del templo hasta que esa persona o esposo o esposa vengan y se inicien en Ogboni. Okay, thank you. And we don't eat snake. No se pueden comer serpientes. We don't eat cocoyam leaf. Cocoyam leaf. Yeah. Cocoyam leaf, we don't eat it. Yo no sé. Él se debe estar refiriendo a animales de rapiña. No, está hablando de hojas de cocoñam. Es un tipo de ego, un tipo de mate que Sí, es un tipo de mata. The leaf of cocoyam, we don't eat it. Because the leaf of cocoyam are the first we take medicine from. Que dice que no se come porque con eso es con lo que se hacen los tambores. Ajá. Con el árbol ese. Sí, con el árbol. Sí, se pasa por un torno y se hace la copa del tambor. Ajá. ¿Y qué otras cosas no podemos comer? What other things are we not allowed to eat as Ogbonis? All those things we mentioned that we don't eat are very important. Olu, there's a one thing to come out fruits 3. We don't eat it olu, we call it olu here. We don't eat olu. That's why we make our standard. Ìyá kì í jòló, ọmọ ṣòwò olu àwúrẹ́gbẹ́. Ìyá kì í jọmọ lẹ́nìfẹ́ o. That's why we don't eat that olu. Okay, voy a hacer la pregunta porque yo no sé qué es Olu. What is Olu? It's a particular plant. Olu es una planta. Es una planta que es conocida por ser Okay. It has mushroom. Oh, es un tipo de hongo. Es lo que es el Olu, es un tipo de hongo, pero nosotros no sabemos qué tipo de hongo es. Que es utilizado en parte de la fabricación de los drums. Ajá, que es utilizado en parte de la fabricación de lo que son los tambores Ahora, Ogbonis. y en cuanto a animales que deben ser respetados, si él considera que esto se puede hacer público, si no, no. He's saying what other animals we're not allowed to eat. I mean, if you think this is going to be okay to be public, can people know that or no? Or do they need to be initiated in Ogboni to know all the taboos? Si él lo considera, si no, no. Do you consider by saying that Ogboni people cannot eat this or the other thing, do you think we're talking about taboos that should not be public? It's no secret. No secret? It's our secret, not for non-initiate. Oh. You see, all these are our secret things that we don't like to put it in the air. Okay, entendido. Estas cosas de lo que son las cosas que no se pueden comer o se dejan de comer, ya estas son cosas que son los secretos de nosotros, son secretos internos que no deben ser públicos. Por eso, como él hablaba a mi papá,
hablaba el tema de las serpientes, pero bueno, nosotros como luz, al fin y al cabo, conocemos que hay otros animales y otras cosas que son gran tabú, pero efectivamente son parte del tabú y no deben ser expresadas aquí de una forma pública. Estamos llegando a la etapa final de este fragmento del tema Ogboni tan interesante para que todos nuestros hermanos babalaos en la diáspora lo conozcan y para que en sí el conocimiento Ogboni como tal no siga siendo un secreto, que no siga manejándolo como un gran tabú donde los que poseen la información malamente la utilizan y lo que le venden al resto de sus hermanos babalaos es mucho secreto y esto no se puede saber y lo otro no se puede saber y de tal forma Ogboni no va a crecer nunca. Nosotros queremos que Ogboni crezca, que Ogboni se desarrolle, que sea un Ogboni culto de la misma forma en que necesitamos un Ifa culto. Y es por eso que estamos realizando estas entrevistas para que sea el conocimiento, como decía, de todos los hermanos y los televidentes que entran a nuestro website. Vamos a iniciar entonces en otro momento la cuarta parte de la serie Ogboni de babalagua.com y del grupo de MCN Ifa Mundial es Bondad.